Ver para creer. ¿Quién no ha expresado este comentario que manifiesta asombro y refleja incredulidad? Se dice que la vista es el sentido más confiable a la hora de separar la verdad de la mentira. Y en efecto, no cabe duda que la vista es el sentido más valioso que debemos proteger. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Dice la palabra de Dios en Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos creían que las desgracias y el sufrimiento eran resultado de algún gran pecado. Por eso los discípulos hicieron la pregunta, ¿quién pecó? Para ellos era desconcertante pensar que al nacer un niño hubiera pecado. Era extraño oír que un bebé pudiera sufrir por el pecado de sus padres. ¿Has escuchado que cuando alguien sufre una calamidad o se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad incurable o a la pérdida de un hijo, por lo regular, la persona se pregunta, ¿qué pecado habré cometido? Y por otro lado, también seguramente has escuchado, ¿qué habrá hecho esta persona para que sufra tanto? ¿Quién pecó? ¿Se puede sufrir por el pecado de los padres? El primer mandamiento que dio Dios a su pueblo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a las imágenes de esos dioses, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 23 al 5. Se refiere a honrar y adorar imágenes o esculturas que no pueden representar al único Dios verdadero que nadie ha visto jamás. Dice Juan 1:8, a Dios nadie le ha visto jamás. El primogénito Hijo, y aquí se refiere a Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús daba a conocer al Padre. En cuanto a los que rechazan a Dios y a su palabra, su pecado repercute o acarrea consecuencias en su descendencia. Supongo que es porque los hijos, por lo regular, aprenden de los padres. Tienen inclinación a repetir los pecados o errores de sus progenitores. Ante la pregunta de ¿quién pecó?, el Señor Jesús no contestó nada en relación a la ceguera del hombre. Él se enfocó en la solución de esa incapacidad. La respuesta del Señor está en los versículos 3 al 5. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor Jesús. La ceguera del hombre tenía el propósito de que las obras de Dios se manifestaran en él, que todos conocieran al Dios que todo lo puede, al Dios que hace maravillas. Y Jesús menciona que su tarea es hacer las obras de Dios mientras dura el día. Miren, hay ocasiones y situaciones en que se manifiesta el amor y la misericordia de Dios y suceden milagros. Porque, como dijera el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Señor Jesús vino a dar a conocer al Padre, a dar a conocer su reino, para que los que viven en tinieblas puedan ver la luz que es Jesús y anhelen ser salvados y así puedan entrar al reino de Dios. No cabe duda de que el dolor, la aflicción, el sufrimiento hace que algunas personas se pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
o traten de hacerlo responsable de sus desgracias. Pero Dios tiene todas las respuestas en su palabra. Nos dice el porqué de lo que no entendemos. También nos revela que esta vida es pasajera y un día terminará con la muerte. Pero la buena noticia es que al morir comienza la vida eterna, porque Dios nos creó para la eternidad con Él, allá en los cielos, en el reino de los cielos. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El hombre regresó feliz, feliz. Seguramente desde que comenzó a ver identificó a sus vecinos por la voz y quizás su anhelo era poder ver con sus ojos a su familia y a quien le había concedido el milagro que tanto anheló. Tristemente he sido testigo de que hay personas que han recibido el milagro de ser sanados por Dios de enfermedades incurables, pero que después se negaron a conocer a quien los sanó. Trataré de resumir del 8 al 34. Dice que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaban. Respondió, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Voy a reducir lo que pasó en los versículos del 13 al 34 porque es muy largo. La gente, alborotada por lo que veía, lo llevaron ante los fariseos, quienes lo sometieron a un minucioso interrogatorio y él volvió a repetir todo lo sucedido. Hemos considerado anteriormente que los fariseos eran enemigos de Jesús, así que criticaban que hubiera sanado al hombre en sábado y aseguraban que no procedía de Dios, puesto que Jesús había quebrantado la ley. Otros decían que un hombre pecador no podía hacer lo que él hizo. Había discusión entre ellos y le preguntaron al que había sido ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Lo interrogaban vez tras vez y él repetía lo mismo. Ver para creer. Yo me imagino que así decían algunos de los fariseos. ¿Por qué? Porque no creían que el hombre había sido ciego. Lo veían como un farsante, hasta que se les ocurrió llamar a sus padres y les hicieron pregunta tras pregunta. Los padres confirmaron que era su hijo y que había nacido ciego, pero como abundaban en preguntas y ellos sabían que los judíos eran muy estrictos y habían acordado que quien confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Así que hábilmente los padres dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces los fariseos abordaron de nuevo a quien había sido ciego. Lo que le dijeron parecería ser muy sabio, pero lo que reflejaba, en realidad, es que ellos eran más ciegos en el terreno espiritual. Le dijeron, di gloria a Dios y no a Jesús, porque ellos aseguraban que era un pecador. Y él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Y viendo su insistencia, les agregó, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, enojados comenzaron a ofenderlo, a insultarlo y a burlarse de él. Tú serás su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pero no sabemos quién es ese hombre. Fue su respuesta. Y entonces les dijo algo que no pudieron soportar. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y ahora nos quieres enseñar a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Dos cosas llaman la atención en este alboroto. El valor de quien había sido ciego, quien no solo contestó con firmeza las preguntas de los fariseos, a pesar de que veía las intenciones de ellos, sino que aún enfatizó las respuestas y parecieran sus palabras las de un evangelista que muestra las evidencias del milagro de Jesús y de su relación con Dios. Y por otro lado, podemos ver el prejuicio y rechazo de los fariseos que tenían celos de la influencia de Jesús en las personas. Cuando Jesús escuchó que lo habían expulsado, lo encontró y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él preguntó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos fariseos que estaban con él, o sea, todavía andaban detrás de él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Todo es claro y revelador para los que ven a Jesús. Jesús dijo que también vino a la tierra para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven o creen que ven, sean cegados. ¿De cuál eres tú? ¿De cuáles eres tú? Todos hemos pecado y quebrantado la ley de Dios, pero el perdón se alcanza a través del arrepentimiento y la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Escucha su pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Tal vez tus padres no creyeron en la salvación que se recibe a través de Cristo, pero tú tienes la oportunidad. Tú puedes recibir la luz a través de este acontecimiento y de oír las palabras del Señor. ¿Quieres ver y entender las cosas de Dios? Abre tu corazón, abre tu entendimiento, vuelve a escuchar las palabras de Jesús. Si estás pasando por enfermedad o cualquier tipo de aflicción, preséntate delante de Dios. Ponte a cuentas con Él. Recuerda lo que dijo Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira la tribulación como una oportunidad para que Jesús te hable. Permite que se haga presente la gloria y el poder de Dios en lo que estás viviendo. Dijo el profeta Sofonías: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios no te va a juzgar ni te va a reprochar por todos tus pecados pasados. Tal vez el Espíritu Santo te los recuerde con amor para que tú dejes todo lo que haya que dejar. Él te va a dar el gozo de su perdón y su bendición si se lo pides. Adora a Dios como lo hizo el hombre sanado, y Él se hará presente en tu vida. Lo buscarás y lo hallarás. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya no te volverás a hacer esta pregunta. Dios te bendiga. Síguenos en Extensión Ministerios Filadelfia.